¿Cómo estamos? Bien, bendecidos y en victoria. Así es como nos maneja el Señor. Bien, bendecidos y en victoria. Me decía la hermana Verónica, qué bien dormimos. Yo le digo, Señor, ese es el que da el sueño, Él es el que da el gozo, Él es el que da la felicidad, Él es el que da todo. O sea, hemos dicho muchas veces, usted puede comprar el mejor carro, pero enteramente quien le va a dar ese descanso, esa paz, es el Padre a través de su Hijo amado. Yo les he dicho que me he costado una piedra, una vez, y cuando me desperté le digo, he dormido tan rico yo como que unas plumas de gaso, ¿no? y era una piedra. El Señor me da esa tranquilidad, ¿verdad? Y hemos de saber que si nosotros estamos con Él y Él con nosotros, todo va a ser completamente diferente para nosotros. Si no, pues va a haber tribulaciones, van a haber problemas y quedarán diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay que ver cómo estamos o cómo hemos estado o cómo hemos hecho atrás, porque a veces no nos acordamos de las cosas malas que hemos hecho. Por eso siempre es bueno decirle al Señor, Señor, si algo no está bien y no lo puedo reconocer, acuérdame, hazme memoria. Fíjense que vamos a leer un Romano 8 que lo leímos con los compañeros en el día de la enseñanza, con la diferencia que solo leíamos de cierta parte y hoy lo vamos a tratar, si Dios lo permite, leerlo todo. Y cuando la hermana hablaba de Faraón, se está en 9, perdón, 9, 8, está en 9. Si quieren, para leer del Faraón, en Romanos 9:17. Si quieren, pónganme el 16, porque no sé lo que dice. Miren. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien el Padre tiene misericordia. Y luego nos dice, porque la Escritura dice, a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea que al Faraón de repente nunca se imaginó que le iba a pasar lo que le iba a pasar, pero el Señor ya lo había predestinado entonces para eso. Como por decir Judas estaba predestinado para entregar a Jesús. O sea que aunque él hiciera o quisiera hacer cosas diferentes, no iba a poder. Aunque quisiera él, por decir, poner un corazón suave, no iba a poder, porque el Señor cada vez endurecía y le decía a Moisés, yo endureceré su corazón. Entonces quiero que sepamos que todo es algo determinado por Él. Vamos a leer el 8.1 en adelante. Ahí está. Quiero que sepamos, ya lo que tuvimos el jueves, pues ya lo leímos, pero quiero que entendamos muy clarito esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo repito nuevamente, ¿verdad? Para los que no estuvieron, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga bien, para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña la palabra? Que si no están en Cristo Jesús, pues sí va a haber condenación. Quiero que sepamos, la salvación está. Es cierto que el aire es para buenos y malos, la luz para buenos y malos, la lluvia para buenos y malos, pero la salvación y la vida eterna solo está para los buenos o para los hijos. No dice que está para los demás. Miren, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa en el Señor, a través de su palabra, andar conforme al Espíritu? Es andar conforme a lo que al Señor le agrada. Le agrada, no es ir haciendo las cosas que hacíamos antes, va a andar siempre en la pornografía, andar siempre en la envidia, el alcohólico andar bebiendo, el adúltero o adúltera andar adulterando. No, eso ya no cabe
en las cosas del Señor. Porque la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa eso? Porque nosotros no podíamos ser salvos por sí mismos. Que yo me podía arrepentir es imposible. ¿Y por qué decimos que el Señor es imposible? Porque nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. El Señor nos dice a través de su palabra. Porque lo que era imposible, ahí está, para la ley, dice, por cuanto era ¿qué? Débil, habla del ser humano. Ahí está, miren, por la carne, mi Padre envió a su Hijo, dice, en semejanza de carne del pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso quiero que entendamos que la única ofrenda grata y agradable para el Padre se llama Jesucristo. No hay otra ofrenda grata más que la que el Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo, que no es por lo que usted hace, o por lo que yo hice, o pueda hacer, o debe de hacer, no, es que solo el Señor Jesucristo. Por eso el único intercedor entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no le ha sido dado a través del Señor Jesucristo. Entonces quiero que entendamos que solo a través de Él nosotros tenemos esa salvación, tenemos esa vida eterna. Podemos ver que hemos mencionado infinidades de veces el ladrón de la cruz. Uno aprovechó el momento, se arrepintió, recibió a Jesús. El otro no. El otro dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y me salvas a mí. Pero él no lo reconoció. Quiero que entendamos. Para que la justicia de la ley, dice, se cumpliese ¿en quién? En nosotros. Que nosotros somos los que tenemos la salvación. Que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al... Una vez que el Señor está en nuestras vidas, podemos ver, voy a poner un ejemplo de Saqueo. Saqueo, estaba fuera, sin el Señor, era una persona egoísta, era una persona que robaba, lo demuestra la palabra. ¿Y por qué digo que robaba? Porque él dijo, a los que les he robado, les devolveré 4 veces o cuadrúpedamente. Quiero que entendamos. Entonces, ¿qué significa? Que una vez que Jesús llegó a su vida, ese hombre fue transformado. ¿Y cómo se bajó, dice, del árbol de sicomoro? Gozoso. O sea, ya no era la misma persona. Entonces ya él promete, dio la mitad de sus bienes a los pobres, a los necesitados, y a los que le robó, les devolvió 4 veces lo que le robó. Entonces él bajó de una manera, de ese árbol completamente diferente, una persona nueva, una persona que ya no tenía maldad, una persona que ya pensaba en el prójimo, una persona que ya no pensaba en seguir robando. Porque él mismo, no es que el Señor Jesús le dijo, mira, tenés que hacer primero esto, tenés que repartir la mitad de tu bienes, tenés que devolverle 4 veces al que le robaste. No, el Señor ya le puso a través de su Santo Espíritu. Para que la justicia, dice, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, miren, piensan en las cosas de la carne. O sea que si en el mundo, él solo está pensando en las cosas del mundo, en que hoy juega qué sé yo qué partido, en que hay que andar con los pantalones rotos, en que hay que andar con el mejor perfume, cuántas cosas, el mejor vehículo, o todo lo que es del mundo, o en la riqueza, o en la familia, porque él no está en las cosas del Señor. Cuando el Señor ha llegado a nuestra vida tiene que ser completamente diferente. No podemos ser siempre los mismos egoístas, los mismos malos, los mismos chismosos. No podemos hacer. Ya cuando alguien le dice algo, mire que fulano dijo tal cosa, bueno, que el Señor lo guarde y lo bendiga. Porque nosotros solo estamos para bendecir, no para maldecir. Y eso es lo que... Porque hemos entendido la parte donde dice el Señor, cuando los enemigos, que tenemos que amarlos. ¿Qué era el tiempo antes? Si era un enemigo, pues no se le podía hablar. Pero nosotros sabemos que ya somos completamente diferentes. No por nosotros, sino por el Señor Jesucristo, por esa misericordia, por ese amor, por esa paz, por ese gozo que Él nos ha transmitido. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensa el que amaneció y piensa cómo va a ser dinero hoy, o cómo lo voy a derrochar hoy, o cómo lo va a hacer mañana, porque él está pensando en las cosas
de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo pongo el teléfono desde la noche, digo yo, bueno, a tal hora lo pongo, me levanto. ¿Qué estoy pensando? En venirme para las cosas del Señor, no estoy pensando en otra cosa. En venirme las cosas del Señor. Y aquí nos tiene el Señor agradecido con él. Por ejemplo, ¿está? Bueno, póngalo entonces. Más abajo está Gálatas. ¿El otro? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. Solo a través de Él nosotros somos libres y somos más que vencedores. Y no estéis, dice otra vez, sujeto al yugo de esclavitud, a estar pensando en lo que hacíamos antes, en estar, ¿verdad? Tanto puede ser, como dice la hermana, en el pecado, como en el trabajo. Ya sabemos que somos nuevas criaturas, entonces ya no tenemos que estar sujetos al yugo de esclavitud. Volvamos a donde estamos entendiendo, ya no debemos de estar sujetos a ese yugo de esclavitud. No le creamos al que nos diga misionar, que dirá que merecemos descanso. Yo le digo, Señor, descanse cuando me muera, que ya esté allá, pero aquí no me deje de estar haciendo lo que le agrada, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque, para que vayamos mirando, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo le pongo ahí eterna. En Él es una vida eterna. Entonces, quiero que entendamos que si nos ocupamos de esta carne, pues sepamos que de un día más temprano que tarde nos vamos a morir. Vamos a morir de esta carne, quiero que entendamos. Nosotros espiritualmente no morimos. Y esta carne tiene que ir a la mitad de los años. Hay quienes mueren acabados de nacer. Hay quienes duran 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años y más. Entonces, no sé esto nos va a llevar a nosotros, pero quiero que entendamos que nosotros debemos de estar siempre ocupados en las cosas que a Él le agradan. Jesús dijo, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. ¿Qué le agrada al Padre? Estar ocupándose en las cosas de Él, estar llevando esa bendita palabra. ¿Leemos eso? Sí. Digo pues, dice, andad en el Espíritu y no santificagáis los deseos de la carne, a lo que el Espíritu inmundo quiere, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el Espíritu Santo te dice, ya no sigas mintiendo, ya no sigas siendo bocón, ya no sigas creyendo al que te viene a decir tales cosas que no son ciertas. Como decía la hermana, dice que bonita andás, y de repente usted sabe que anda desgreñado, pues. O que le diga que me haga a mí andar la moda, y yo, para andar a la moda, cuando ando el mundo, tendría que andar los pantalones rotos, pero no puedo andar por acá, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son, dice, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino del Padre. Entonces debemos de saber que nada de esas cosas va a ocurrir en nuestra vida si no hacemos eso. Si alguien nos hace, señala la plena seguridad que va a vivir completamente diferente. Por cuanto los 7, no, íbamos más abajo, más como por ahí creo que era. El 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Padre, porque no se sujetan a la ley del Padre, ni tampoco pueden. O sea, Judas no podía someterse al Señor.
porque era hijo de perdición. El mismo Señor le dice, cuando lo dijeron sus apóstoles en su momento, dura es tu palabra, y les dijo, si quieren ir ustedes también. Y ellos le dijeron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y luego después él les manifestó, ¿acaso ustedes me escogieron a mí? Fue yo que los elegí a ustedes, dice, y uno de ustedes es hijo de Satanás, lo dice la Escritura muy claro. Y dice también ahí, y esto para que la Escritura se cumpla. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Si vemos el que lo hemos leído en Santiago 4:4, donde dice que los que andan en la calle o en el mundo se constituyen automáticamente enemigos del Señor. Entonces debemos de entenderlo y saberlo, no pensando que no, si que el Señor es bueno, ahorita está la feria, yo me voy para allá y el Señor, yo vengo y le... No, el Señor no le agrada esas cosas. Miren, oh alma adúltera, le habla al alma del ser humano, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el Padre? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Señor. O sea, querer seguir con un paso según la persona en el templo o en las cosas del Señor y otra más en el mundo, está muy equivocado. Ese pie en las cosas del Señor no está, es una mentira. Porque el Señor le dice a la persona, más te vale que seas frío y no tibio. ¿Qué significa? Que el Señor no acepta la tibieza. Tenemos que estar en Él bien fundados. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Padre. Quieren seguir en la carne, quieren seguir en el mundo, no agradan al Señor. Sepámoslo, no lo dice Luis, lo dice la palabra. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y quiero que vayamos entendiendo cuando el Señor, quiero que la vayamos atesorando esta palabra y seamos hacedores. Cuando el Señor nos manifiesta aquí, repito, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga bien, si es que el Espíritu, quiero que entendamos, si es que el Espíritu del Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No pierda tiempo, el que no lo tiene, no pierda tiempo, que al final va al mismo lado, no es de Él. Quiero que entendamos, no lo dice Luis, repito, sino la Señora a través de su bendita palabra. Repito, si es que tiene el Espíritu del Padre, que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, dice, a causa de la justicia. ¿Qué quiero que entendamos? Repito, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, o sea, al pecado. Ya no sigue haciendo las cosas de desobediencia. Si todavía sigue haciendo las cosas de desobediencia, es porque no está sometido ese cuerpo a Cristo Jesús, y eso es lo que nos manifiesta la palabra. Pero si Cristo está, dice, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vuelvo a repetir, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Vamos entendiendo? Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, o sea, para que sigamos dándole gusto a la carne, es lo que nos manifiesta. No a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino que vivamos conforme a lo que nos dice el Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, andar con humildad, tolerancia, templanza y todo lo que los atributos del Señor Jesucristo. Porque si vivís conforme a la carne, miren lo que nos manifiesta, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, dejar de hacer las cosas. Si usted estaba ya hablando con limpiarse esa boca, si no es para agradar al Señor, ya no dejar que estos ojos miren lo que no es agradable, ya estos pensamientos que no estén pensando en locuras o alguna tontera y cuantas cosas nosotros teníamos antes. Mire bien la diferencia antes, porque si todavía las tiene, sepa que entonces el Espíritu todavía no mora en usted. Yo conozco tus obras
que ni eres frío ni caliente. Miren lo que dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente. Frío es el que no quiere nada con el Señor. Caliente es la persona que quiere estar con el Señor. Porque nos dice, miren, pero por cuanto eres tibio y no frío, o sea que el Señor prefiere que la persona sea, lógicamente, que caliente, pero para que esté en su tibiez, mejor sé frío, mejor no sigas buscando, porque no estoy para ti, lo que dice el Señor. Y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Y simple y sencillamente, ¿qué vomitaba un ser humano cuando está algo que no es bueno, lo malo, lo que no sirve, ¿no? Entonces debemos de entender que nosotros debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agrada. Vamos a ver lo que el Señor nos dice aquí. Ni tibios, ni mejor fríos. 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que no, pero creo que está por ahí, no mucho. Así que, hermanos, deudores, al 13 creo que seguíamos. Porque si vivimos conforme a la carne, moriré, mas si por el Espíritu morir las obras de la carne, viviremos. O sea, si nosotros vivimos en el Espíritu, tengamos la plena seguridad que vamos directo a la vida eterna. 14 creo que sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Padre, estos son hijos del Padre. Dice, cuando el Espíritu está en nuestras vidas, hay libertad, hay gozo, hay amor, hay paz, hay misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús mora en cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo mora en cada uno de nosotros? Porque Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendremos a morar el Padre y yo en cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De su Santo Espíritu. Pues no habéis, dice, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, cuando estábamos antes en temor, sino que habéis recibido, dice, el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. No sé si me puede poner la parte de temor, para explicarlo del temor, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Padre. Por eso yo siempre digo papá y digo a Jesús hermano, porque la misma palabra nos lo manifiesta. El Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Padre. Y si hijos también, miren, herederos del Padre y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Me preguntaba un hermano que no vino hoy, ¿qué significa coherederos? Es que el heredero es Jesucristo, y a través de Jesucristo nosotros recibimos esa parte de coherederos. Sí, lo tenemos. Súbame el 18, hermano, si no yo el temor, luego lo pongo en otro momento. 18 por ahí, hermano. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que vamos a tener una gloria completamente diferente. Dice que vamos a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Luego nos dice, porque el anhelo, dice, el anhelo ardiente de la creación es el guardar, dice, la manifestación de los hijos. O sea, es para nosotros. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Quiero que entendamos, nosotros anduvimos haciendo lo malo, sí. ¿Por qué? La palabra nos dice, ¿eh? Porque el anhelo ardiente de la creación, no, era el 20, perdón. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué significa? Es a la desobediencia. Quiero que entendamos. Pero lógicamente que una vez que nosotros, Jesús, llega a nuestras vidas, esa desobediencia se acaba. Porque ya no podemos seguir en desobediencia. Y eso es lo que quiero que entendamos. Porque la creación fue sujetada, dice, a vanidad, no por su propia voluntad. Quiero que entendamos que hacíamos lo malo,
no porque queríamos, sino porque fuimos sometidos en ese momento. Una vez que Jesús llega a nuestra vida, dejamos de ser esclavos del pecado, de lo malo, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. ¿Cuál era la esperanza? En el Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos de entender. Porque también dice la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos del Padre. Entonces dejamos de ser esclavos del pecado, ahí habla de la corrupción, pero quiero que entendamos que lo que nosotros éramos es esclavos del pecado, porque sabemos que toda la creación gime, a una dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Démosle más algo. Yo, en lo que la hermana mencionaba, como nosotros siempre, casi siempre cuando vamos la hermana me lleva para algún lado. Vamos a cenar casi siempre. Entonces, cuando estábamos cenando, yo le dije, mire una niña, bueno, yo creo que va un poquitito más que ella niña. Y le digo yo, es una niña, estoy equivocado, le decía yo, porque como hay gente que, como dice, mucha gente son tragaños, como dice. Era una niña, pero ya con hombre, Dios mío, niños criando, salen embarazadas, niños criando niños. No sé qué ir a hacer de esta generación, no tengo idea, pues. Tremendo eso. Pero es parte de culpa de los padres, porque los padres debemos instruir a los hijos que se tienen que tener su matrimonio a su tiempo, pues no es a la carrera, no es de que me voy a quedar, no. Si el Señor no lo quiere marido, aunque lo busque, o sea, el Señor tiene su gente que la ha reservado, como dice, para Él. Entonces, en el amor, que estábamos hablando, miren, en el amor no hay temor, sino que perfecto amor, el perfecto amor, quiero que entendamos, miren, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuándo la gente lleva castigo? Cuando todavía le falta llenura de Jesús en su vida, miren. El temor lleva así castigo, de donde el que teme, miren, no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, no ha sido perfeccionado en el Señor Jesucristo, y eso es lo que nos manifiesta. Entonces iba a haber problema en su momento. ¿Pero por qué llega el problema? Porque no ha sido perfeccionado por falta de amor de Jesús en su vida. Creo que ya hemos pasado como por el 22, creo que ya hemos. Porque sabemos que toda la creación vive en el 23. Y no solo ellos, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, dice, nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, ya adoptados somos, pero él está hablando en ese momento es la redención de nuestro cuerpo. Cuando dejamos este cuerpo terrenal y nos dan un cuerpo celestial. Eso es lo que nos manifiesta. La redención de nuestro cuerpo, o sea, dejar y agarrar, lo dice es en un abrir y cerrar de ojos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No es de lo que vemos, sino de lo que esperamos por la fe. ¿Cuál fe? La fe que puso en nosotros el Señor Jesucristo. Podemos ver, por ejemplo, la mujer de flujo de sangre, fue sana, pero no por fe de ella, porque ella no creía en Jesús. Si hubiese creído, desde un principio hubiera tenido esa fe. Esa fe la tuvo hasta que Jesús se la puso, en que, si con solo que toque el manto yo voy a ser sano. Entonces, porque si no hubiese sido, lo hubiese hecho antes. Y de igual manera, dice el Espíritu, nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros los gemidos y decir. Quiero que entendamos que si nosotros dejamos que el Señor gobierne nuestras vidas, pues entonces vamos a saber qué respuesta vamos a dar de acuerdo a lo que el Señor nos pone. Por ejemplo, dice que cuando vayamos no nos preocupemos por lo que vamos a decir, porque es Él el que va a hablar. Indecible, mas el que escudriña, dice, los corazones, sabe cuál es
la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Padre intercede por cada uno de nosotros. Y eso es lo que sabemos. ¿Qué es lo que hace? Conoce la intención. Y sabemos que a los que aman al Padre, miren lo que dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados, somos guiados. No es porque nosotros queremos, no, es a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Igual que Jesús. ¿Cómo debemos de andar? Como Jesús anda, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y bueno, miremos el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, usted es justificado por Jesús, yo soy justificado por Jesús, ¿miren? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo vamos a ser glorificados? Cuando ya somos transformados, dejando este cuerpo de carne y vamos al lugar celestial. ¿Qué pues diremos? Dice a esto: si mi Padre es por nosotros, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, quiero que entendamos todas las cosas que enteramente necesitamos, no las que queremos a la fuerza. El que me diga que quiere un carro nuevo, no es para qué, le digo, estoy bien porque el Señor me entiende, y ese me muere en paz, le digo, no me preocupe. ¿Quién es el que condenará? Dice, ¿quién acusará? Dice, a los escogidos del Padre. Mi Padre es el que justifica. Él, no hay. Ustedes saben que el que no es digno de mencionar solo vino a acusar, pero el que nos va a justificar, el que ya nos justificó, se llama Jesucristo. Es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. O sea, no hay otro, no hay una María, no. Se llama Jesucristo, es el único intercedor, y ante Él vamos a dar cuenta de toda palabra, sea buena o sea ociosa, de toda palabra, con Él es que vamos a encararnos. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? O sea, de Jesús, ¿va a entender? Tribulaciones, o sea, porque tenés algún problema en un momento, no. Tribulaciones o angustia, o persecuciones, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados, dicen, como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá separar del amor del Padre, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Así es que sabemos que nosotros somos más que victoriosos en Él. Fuera de Él, cualquier cosa puede pasar, pero nosotros sabemos que somos hijos de Él, y como cristianos y como hijos no echamos paso atrás, sino siempre adelante para la gloria y la honra del Señor. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa mañana. Te pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo de Nazaret, que permitas que la pueda atesorar en mi vida, Señor. Pero sobre todo te pido que permitas que sea hacedor, que empiece a dar fruto, que empiece a verse la obra en mi vida, Señor, que empiece a verse esa luz, Padre, que tú tienes a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros. Te pido que no permitas que el que no diga mencionar arrebate esa palabra de mi vida y mi corazón, sino que permitas que la atesore y que sea hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor, los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. Amén.